Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión. Ya estamos en la unidad 3, que se llama Argumentos y el proceso de investigación. ¿Sale? Eh, es importante que revisen estos materiales. Yo me he dado cuenta que en sus trabajos revisan otras cosas y los materiales de aquí no los revisan. Es importante que los revisen, que este sea su primer contacto con información del módulo. Ya si ustedes consideran que deben de revisar otros materiales, pues los pueden revisar, ¿sale? Pero en principio estos son los que me parece que son los mejores materiales para que ustedes puedan hacer sus actividades. Ahora, Erika Antonio, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Eric, bueno, esperemos que sí me estén escuchando. Ah, ok, ya, ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar. Son dos actividades que hay que desarrollar. Ya saben que yo siempre les digo que no entreguen las actividades hasta que vean la clase de hoy. Me parece que eso les va a ayudar mucho a hacer bien sus actividades o hacer mejor sus actividades. Aquí hay que descargar una plantilla y esa plantilla pues nos va a ayudar a hacer mejor el trabajo. Vamos a aquí. ¿Sí la ves, Eric? Eric, ¿ves la plantilla? Es un Word. Ok, muy bien. Entonces, aquí está la plantilla para que hagan ustedes la actividad. Bueno, son tres lecturas las que hay que hacer, que tienen que ver con se les conoce como artículos científicos que se publican en revistas, se les llama revistas arbitradas, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes las conozcan para que vean el trabajo que hacen los científicos sociales o psicólogos o sociólogos, etcétera, etcétera, educadores. El primer estudio se llama Internet, redes sociales y adolescencia. Ese es el tema y es escrito son tres investigadores. Mm, bueno, más Javier Ballestas, Josefina Lozano, María del Carmen Cerezo y Encarnación Soriano. Son cuatro investigadores me imagino que estudian, que son maestros en Murcia, y publicaron este artículo hace 11 años en Campo Abierto, Revista de Educación. Es un tema que es muy importante ahora, Internet, redes sociales y adolescencia. Antes, en esta época, se hablaba mucho acerca de las distracciones, del contenido que hay en Internet, etcétera, etcétera. Hoy ya se está hablando de los efectos negativos en el cerebro. O sea, ha habido una evolución, un cambio del tema. Mientras aquí se hablaba pues, de cómo distraía a los alumnos, etcétera, etcétera, ya ahora se habla de problemas neuronales muy fuertes, problemas de conducta, eh, problemas de depresión, suicidio, etcétera, etcétera, que pueden tener los jóvenes al estar tanto tiempo, sobre todo en redes sociales. Bueno, luego sigue aprendizaje de las matemáticas, que es hecho por Carlos Santiago, Juan Echeverría y José Francisco. José Francisco Echeverría. Aquí en México está el apellido Echeverría. Yo creo que es una variación. Hubo un presidente también, Luis Echeverría. Echeverría
y José Francisco Lucas. Ellos hablan de aprendizaje de matemáticas mediante el ordenador en educación, también en España. El ordenador es la computadora, ¿vale? La computadora. Ahora yo creo que ya no es tanto las computadoras, sino más bien tabletas y teléfonos celulares, por ejemplo. Y por último, es un estudio que hablan de la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia. Hay muchísimos tipos, bueno, 4 o 5 tipos de terapia que nos ayudan a sanar emocionalmente, nos ayudan. Hace poquito me estaba preguntando mi esposa acerca de la psicología de una corriente, la Escuela Invisible en California de Palo Alto, eh, que es una terapia sistémica en donde participan 2 o 3 elementos de la familia. Y en ese tipo de terapias, pues se trabaja sobre las conductas personales y las conductas en grupo que se tiene como familia, y los problemas que pueden darse a partir de las conductas no aceptadas o no deseadas por la familia, sobre todo. Bueno, pues podemos pensar, los padres son con respecto a los hijos, o los hijos con respecto a los padres, ¿sale? Entonces, ese es un tipo de terapia. Este es otro tipo de terapia eh, en donde se trabaja mucho esta parte de la depresión, sacar a la gente rápido de esta enfermedad, que incluso, bueno, por ejemplo, en este artículo es para personas mayores. Ya la depresión es una enfermedad que no solamente está en las personas mayores, sino que está también en los jóvenes, adolescentes, jóvenes, y lo cual es un problema fuerte y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno, esos son los 3 estudios que hay que leer, y hay que sacar hay 4 preguntitas, ¿vale? Eric, ¿hasta ahorita tienes alguna duda? ¿Un cuestionamiento? Hay que tomar notas, Eric, ¿sale? ¿Te acuerdas que te pedí que estuvieras con tu cuaderno? O si se te dificulta, como me dijiste la otra vez, escribir, no sé, con tu computadora anotarlo, o tu teléfono estar anotando, ¿vale? Bueno, las disciplinas. ¿Qué disciplinas son las que crees, Eric, Antonio, que ayudan o te dan un marco teórico, metodológico para estudiar redes sociales, internet, adolescencia? ¿Qué disciplinas se te ocurren que pueden haber? A ver, platícame, ¿cuál crees que disciplinas o qué campos del conocimiento? La sociología, muy bien. La sociología puede ser una disciplina eh, que estudie, por ejemplo, la parte de la adolescencia como grupo. Yo diría también la psicología, la comunicación. La comunicación estudia los medios de comunicación, y las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación, ¿sale? Entonces ya tenemos por ahí también la estadística, ¿no? Aquí, por eso, qué bueno que estás aquí, Eric, y los que nos van a escuchar, porque acabo de calificar un trabajo en donde me ponen el derecho. No es por poner disciplina, sino hay que pensarle bien qué disciplinas consideramos que están dentro de este trabajo. El derecho, por supuesto que no. No es un trabajo de leyes, es un trabajo de conductas con respecto a este tipo de situaciones. ¿Sale, Eric? Bueno, el siguiente es aprendizaje de las matemáticas. A ver, aquí, fíjate bien, ¿eh? Hay 2 palabras claves ahí, Eric: aprendizaje y matemáticas. ¿Cuál crees que sean las disciplinas que nos pueden ayudar a este trabajo, a desarrollar este trabajo?
Eric, ¿estás ahí? A ver, dame una idea ahí. Fíjate, aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué disciplina es la que se encarga de estudiar cómo aprenden y cómo se enseñan? Estadística, hay que ver el trabajo, si hace encuestas, por ejemplo. Si hace encuestas, sí, 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 puede ser estadística, pero son dos muy importantes aquí. Por un lado, la pedagogía y la educación, que se encargan acerca del aprendizaje de las matemáticas, ¿sale? Cómo se aprenden las matemáticas, cómo son qué dificultades pueden tener los alumnos para aprender matemáticas. ¿Tú qué tan bueno eres, Eric, en matemáticas? ¿Si eres bueno en matemáticas? Porque aquí te dan una opción de que a partir de programas de cómputo puedes aprender matemáticas. Y luego la disciplina, pues las matemáticas, ¿no? O sea, también el saber matemáticas, los diferentes grados de matemáticas, álgebra, cálculo, lo que tú señalas, estadística, etcétera, etcétera, que también, bueno, hay que saber en qué nivel educativo y qué se enseña para eso, ¿sale? Bueno, y por último, si estamos hablando, fíjate bien aquí, Eric, fíjate bien, depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual, ¿sale? ¿Quiénes son, qué área del conocimiento eh, trabaja la parte de la terapia? ¿Qué especialistas dan terapia? Los sociólogos, los comunicadores, comunicólogos, los psicólogos. ¿Quién da terapia, Eric? De los que te acabo de mencionar. Especialista. Pues en este caso sería pues la psicología. La psicología son exactamente, Eric, esos son los especialistas que trabajan estos campos de conocimiento. ¿Sale? Es posiblemente también la psiquiatría, que es muy diferente la psicología que la psiquiatría, ¿no? Y hay cosas más especializadas, como la psicopatología, por ejemplo, pero la raíz es la psicología clínica, ¿vale? Bueno, esas son las tres disciplinas. Ahora, aquí hay que señalar a qué problemas se enfrentan, o sea, qué están abordando, qué están abordando cada uno de ellas, ¿sale? Por ejemplo, que hay un uso excesivo de Internet entre los jóvenes, entre los adolescentes, un excesivo uso de redes sociales, pues que no abona a la convivencia familiar. No sé, ese sería un problema de investigación, ¿sale? Tú tendrías que identificar qué problema es el que se está abordando en los tres estudios, ¿sale? Luego, fíjate bien, Erika, aquí lo que vas a hacer. En argumentación vas a señalar, vas a cortar y pegar una argumentación que tú consideres relevante de los tres trabajos. ¿Sí me vas siguiendo, Eric? ¿Sí estoy explicando bien? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, por ejemplo, en este trabajo de Internet, redes sociales de adolescencia, en un centro de estudios, en un estudio en centros educativos, un estudio en centros educativos, tú vas sobre todo algún dato estadístico o alguna afirmación que dé estos autores, la cortas y la pegas, ¿vale? Y como es una cita, lo que vas a poner es el primer apellido del primer autor que pusieron. Por ejemplo, en este caso sería Ballesta, ¿sale? Sería Ballesta, coma, 2014,
coma y la página donde hiciste la copia. En tu trabajo pasado te faltó esto de la página, ¿sale? Te faltó la página. Sí pusiste el autor, el año, pero no pusiste la página. Ten cuidado en eso, Eric, porque ya lo hiciste muy bien, avanzaste muy bien, pero faltó ese punto nada más. Entonces, por ejemplo, otra vez, en el de aprendizaje de las matemáticas, aquí lo que vas a hacer es eh, poner un pasaje, em, de tu, de aquí, de este escrito de aprendizaje de las matemáticas, que tú consideres que es un argumento. Y vas a poner solamente al primero, a Santiago. Abres paréntesis, cortas, pegas, ¿sale? Abres paréntesis, Santiago, coma, 2014 y el párrafo, ¿sale? El párrafo porque es un PDF, entonces el párrafo en el que digo, página, perdón, la página en que tú cortaste porque es un PDF, ¿sale? Y cierras paréntesis. Igual en el último, depresión y los efectos conductivos conductuales, pones, cortas, seleccionas un párrafo que tú consideres que está argumentando, lo cortas, y abres paréntesis, pones Sales, el primer apellido, coma, 2015, coma, página donde lo seleccionaste y cierras paréntesis. ¿Sale? Eric, sí fui claro en la explicación. ¿Me puedes decir si fui claro y si tienes alguna duda? ¿Sí queda claro de que hay que poner también la página donde lo sacaste? Eric, ¿estás por ahí? A ver, ¿qué fue lo que no entendiste, eh, Eric? No sé si puedes abrir un micrófono para decírmelo de forma más clara o me quieres escribir que no entendiste. Mira, te lo repito otra vez. Aquí vas a poner un argumento que hayas visto en los tres estudios. Entonces, estamos en el primer estudio, ¿sale? En Internet, redes sociales y adolescentes. Entonces, tú en el trabajo identificas un argumento que puede estar en un dato estadístico. Me identificas un argumento, una aseveración, una afirmación. Por ejemplo, el que hayan dicho ellos que quitan mucho tiempo. Las redes sociales le quitan mucho tiempo a los estudiantes y hacen que bajen sus calificaciones. ¿Esto te pareció a ti un buen argumento? Entonces, lo cortas, lo pegas y pones la cita. La cita, acuérdate, abres paréntesis, pones Ballesta, el apellido del primer investigador, no pongas todos, nada más uno, el año en que se hizo el estudio y la página de donde cortaste y pegaste. Exactamente, nada más va el apellido, el primer apellido, siempre el primer apellido del autor. Ahora, aquí en este primero tienes cuatro, no pongas los cuatro, pon uno, el primero que te pusieron aquí, Ballestas. Igual, en el segundo pones el primero, Santiago, y en el tercero pones a Sales. ¿Mm? Entonces, acuérdate, apellido, año, 2014, 2014, 2015, coma, y la página donde tú cortaste y pegaste. Recuerda, y es importante que veas la rúbrica, que se te pide que cites. No se te pide que pongas referencias porque las referencias ya se te da, mira, es donde dice fuentes, esa es la referencia. Entonces, lo que se te pide es que cites y así lo estás citando, ¿sale? Con eso que pongas, ya cubriste tu citado y como pasó en el trabajo pasado, pues no se te penalizó porque hiciste la cita.
Sí, Eric, ¿estamos bien? Si me quieres decir, por favor, si quedó claro o si tienes alguna otra duda para poderte ayudar. Ok, todo bien entonces. Y por último, relevancia de la investigación en tu entorno. O sea, ¿por qué este trabajo, el de Internet, redes sociales y adolescencia en un estudio de centros educativos, por qué este tema es relevante en tu entorno, en donde tú vives? No recuerdo a dónde me dijiste que tú vivías, Antonio. ¿Me puedes repetir a dónde vives? Entonces, este tema sería relevante en tu entorno, en tu colonia, bueno, en tu familia, para empezar, en tu colonia, en tu estado, municipio o estado. Ajá, a ver, vamos a ver. Jiquilpan, Michoacán. Por ejemplo, este estudio es importante en Jiquilpan, o sea, tú lo ves relevante para Jiquilpan o para Michoacán. Yo pensaría que sí, porque me imagino que como tú hay muchos jóvenes, has de conocer muchos jóvenes que están mucho tiempo en Internet y que descuidan otras prioridades que pueden tener como sus estudios, como hacer sus estudios, sus tareas. Entonces, fíjate cómo te voy a decir que lo pongas. Comienza la redacción diciendo si es relevante en mi entorno. Sí, con acento, porque es afirmación, sí es relevante en mi entorno, porque, mira, te la puse en el chat que tenemos, en el meeting chat. ¿Ya viste? Sí es relevante en mi entorno, porque, y ya señalas por qué es relevante. ¿Sí, Eric? ¿Sí vamos bien? Igual acá, a ver, aprendizaje de las matemáticas. ¿Sería relevante en tu entorno o no sería relevante? Eh, Puede ser que no sea relevante, ¿eh? O sea, que las personas aprendan o no, o los chicos aprendan o no matemáticas en una computadora, pues, o ya no es tanto computadora, en apps, por ejemplo, que puede haber en tabletas o puede haber en teléfonos, pues puede ser, ¿no? Puede ser que sí sea relevante, entonces lo pones, por favor, ¿sale? Igual, ¿no? Como te lo dije hace rato, este estudio sí es relevante en mi entorno porque. Y la última es depresión y efectos de terapia cognitivo-conductual. Este estudio es del 2015. Todavía estábamos lejos de la pandemia, pero en la pandemia, no sé si en tu localidad o con tu familia, en mi caso, pues sí, muchos familiares o algunos familiares o algunos conocidos se enfermaron de depresión. O sea, sí hubo gente que estuvo malita de depresión, ya salieron. Un familiar se puso muy mal por lo de la pandemia y aparte porque sufrió una situación con una hija que tiene, y le tuvimos que hablar al psiquiatra, porque él fue un psiquiatra. Y bien, ¿eh? O sea, con gotas, perfecto. Un año duró, fíjate, un año el, para los psiquiatras tardan. También la mandaron al psicólogo, entre el psicólogo y el psiquiatra, y trabajaron juntos para sacar a este familiar de este cuadro. Y al final la sacó de este cuadro. Pero es una enfermedad que dicen los especialistas que no se va del todo. Entonces, otra vez recayó y otra vez ahorita, por ejemplo, no tanto como aquella vez, ahorita recayó y está saliendo todo. Está bien, mucho mejor, pero mucho mejor que aquella vez. Entonces, eh, pues, a mi caso sí es relevante, ¿no? Este tema sí es relevante en mi entorno porque tengo un familiar, bueno, tengo varios familiares que tienen depresión. ¿Vale? Aquí hablan de adulto mayor, solamente esta primera que te digo es adulto mayor, pero los demás, aunque no son adultos mayores, sí sufren de depresión. Bueno, Eric, Antonio, esta es ya
la última pregunta en el cuadro que se te hace. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes alguna duda? Por favor, si tienes alguna duda, dímela, ¿sale? Para que yo te la pueda aclarar. Si no lo expliqué bien, lo vuelvo a explicar hasta que tú quedes satisfecho de que es correcto lo que has entendido y lo que he explicado. Ok, muy bien, todo claro. Pasamos entonces a la siguiente actividad. ¿Te parece? ¿Parece, Antonio? Eric Antonio. Bueno, a ver, a la segunda actividad es un poco más compleja, eh, pero es una actividad muy, muy interesante. Mira, te explico. Tú vas a leer tres artículos. Esos artículos que hicieron los investigadores, si diste cuenta, no había una sola persona, habían varios investigadores. Cuando hacen esos estudios, previamente ellos se juntan, hacen reuniones. Han de ser investigadores o docentes de escuelas, o han de ser psicólogos que están estudiando una maestría, un doctorado, ¿no? Qué sé yo. Pero se reúnen, se juntan y platican. Por ejemplo, a muchas veces los invitan de sus centros de investigación o centros de preparatorias, secundarias, universidades, a que escriban. Les piden que escriban un artículo, un artículo científico. Entonces, se sientan y ellos se ponen a decir de qué tema escribimos. Entonces, uno por ahí puede decir, oye, yo veo que hay muchos estudiantes enganchados en el Internet. Entonces dicen, pues vamos a escribir un artículo de cómo nuestros alumnos en el centro de la secundaria tal, están muy enganchados con Internet. Pero si te das cuenta, esa es una primera idea que tiene que ir esa idea fortaleciendo hasta llegar a tener un título. Eso es lo que aquí te dice en el punto uno. Selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legislación de las drogas. ¿De qué manera podrías reutilizar la información que ya está en las actividades de la semana 2? Pero si lo prefieres, lo puedes hacer sobre otro tema. Yo te recomiendo, Eric, que lo hagas de otro tema. Te voy a explicar por qué. Porque por tu juventud es importante que conozcas diversos temas, ¿sale? Conozcas diversos temas. Ya hiciste un trabajo sobre la legislación de las drogas, específicamente escogiste un enfoque, pero yo prefiero que todos ustedes exploren otros temas. Hay muchísimos, por ejemplo, este de los jóvenes y los teléfonos celulares, el abuso en el uso, o por ejemplo, si hay algún daño, si en verdad los teléfonos están dañando emocionalmente a los jóvenes. Puedes hablar acerca también de la contaminación. Por ejemplo, tú que estás viviendo ahorita en Michoacán, en Jijilpan, la violencia, qué tanto está repercutiendo la violencia del Estado en en tu municipio. Por ejemplo, no sé si tu localidad de Jijilpan está cerca de Uruapan, Eric, o está lejos de Uruapan. Puedes hablar también de los embarazos juveniles, los embarazos no deseados. Puedes hablar de la contaminación. Por ejemplo, no sé si tienes algún río. Mira, sí, si vives cerquita. Puedes hablar de la contaminación de algún río que tengas por ahí cerca, o de un lago, o contaminación del ruido. Puedes hablar acerca del maltrato animal.
puedes hablar de la violencia doméstica, puedes hablar del machismo. Hay muchos temas, Eric, en los cuales tú podrías explorar y conocer de esos temas, Eric. O bueno, si lo prefieres, puedes darle continuidad al tema que estabas haciendo. Ya no recuerdo el enfoque que le diste, pero puedes seguir. ¿Sale, Eric? ¿Qué preferirías tú? ¿Seguir con el tema de la legislación de las drogas con el enfoque que le diste o te gustaría buscar otro tema? Tú puedes elegir, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, lo que tú quieras. Ahí, por ejemplo, tienes que ver en el sentido eh, de un tema que te pueda gustar. O sea, por ejemplo, un tema que siempre hayas tenido curiosidad de saber. Ok, ¿y como qué otro tema te gustaría, Eric? Porque es muy importante ver, por ejemplo, si ese tema tiene información, ¿no? Si ese tema es interesante, beneficia a alguien, es importante, ¿sale? O sea, eso es muy claro que es lo que hacen por ejemplo, cuando se sentaron estos investigadores y dijeron, bueno, hablar del Internet y de los jóvenes hace 10 años, 11 años, era un buen tema. Todavía lo es, pero sí es importante que tú digas, "Ay, este tema, puedo aportar algo con este tema y quien me lea puede aprender de él, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo te voy a poner un caso que me gusta decirlo en estos cursos. Por aquí, cerca de donde yo vivo en la Ciudad de México, Eric, y hay un río, este, por cerca de la casa de mis suegras, es el río Hondo. Está muy contaminado, apenas lo van a limpiar, eso dicen que el nuevo presidente municipal dijo, y la gobernadora, que iban a limpiar el río. Entonces, yo quiero estudiar cuáles son los factores de contaminación del río Hondo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que generan la contaminación del río Hondo? Ese sería mi tema. ¿Viste cómo lo estoy titulando? Factores de contaminación en el río Hondo o qué factores generan la contaminación en el río Hondo. Bueno, es interesante, sí, porque hay miles de personas que viven a la orilla de ese río. Y era un río muy bonito. Yo recuerdo todavía cuando era chico, creo que fui por ahí y todavía un río claro, con agua clara, cristalina. Ahora pues es un río feo, ¿no? Bueno, ahí está ya. ¿Sale? El tema. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Mira, en los documentos que están y eso lo voy a profundizar el viernes, ahí, por ejemplo, el problema se hace a partir de una pregunta de investigación. Yo planteo una pregunta, fíjate, ¿cuáles son los contaminantes que más se encuentran en el río Hondo? Mira, esa es una pregunta que yo me hago. ¿Cuáles son los contaminantes que tienen mayor presencia en el río Hondo? Punto. Eso quiero saber yo. Yo nada más quiero saber cuáles son los contaminantes que tienen más presencia en el río Hondo. O si quiero cambiar la pregunta, puedo cambiar el enfoque. Acuérdate de esto del enfoque. Eh, ¿Qué factores influyen para que el río Hondo esté contaminado? O sea, yo ya que en esta segunda pregunta, yo hablo de los factores que hay. Por ejemplo, una falta de educación ambiental de la población, que por lo que yo veo cuando voy a ver a mis suegros, Eric, es que tiran mucha basura, muchísima basura. Colchones, bolsas, PET, no, y yo no sé si por animales muertos, entonces yo no sé si hasta las fábricas
tiren sus desechos al río. Pero a lo que voy es que mi pregunta, que el problema lo digo en forma de pregunta. Y si quieres, puedes dar una explicación breve ahí de tu pregunta, pero puedes nada más hacer una pregunta, Eric. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto, Eric? Es muy importante que identifiques que en problema es una pregunta. ¿Sí, Eric? ¿Me estás siguiendo, Eric? A ver, ¿qué tema más o menos pensarías que quieres trabajar? ¿Cómo que te gustaría, Eric? A ver, dame una idea y yo te ayudo a desarrollarlo. Sí, que creas que es importante. Bueno, a ver, vamos a ver. Ok, el tema del maíz. El tema, pero hay que darle un enfoque. Sí, Eric. O sea, el maíz, pero ¿el maíz qué? ¿No? Los problemas de cultivar maíz transgénico en el estado de Michoacán. O las ventajas de cultivar maíz transgénico en el estado de Michoacán. ¿Te das cuenta ahí cómo no solamente hablo del maíz, le doy un enfoque y hablo de un entorno? ¿Sale? Que yo digo, bueno, ¿cuáles son los? Hablo del maíz, está bien, pero yo digo el maíz transgénico y digo, hay problemas, los problemas o hay beneficios, ajá, en donde se cultiva en Jijilpan. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Jijilpan, Jiquilpan, Jiquilpan, Michoacán, ¿sale? Entonces, yo hago una justificación, o sea, justifico por qué, por qué es necesaria esta investigación. Yo puedo señalar que pues se menciona que el maíz transgénico pues va a traer problemas ambientales, va a cambiar todo el ecosistema y puede ser dañino a la salud. Fíjate, esa es una justificación, es un problema que se está debatiendo en Quiquilpan porque mucha gente quiere que sí haya maíz transgénico, otros no, eh, etcétera, etcétera. Esa es la justificación. Es importante, sí, porque por tu zona se cultiva ese maíz y la gente vive de eso. Lo estoy suponiendo, Eric. No sé realmente si sea una zona en donde se cultiva maíz, pero te estoy poniendo como un ejemplo de cómo justificar tu tema. ¿Sí queda claro esto, Eric? O sea, lo justifico señalando de que pues es un producto que se cultiva mucho, mucha gente depende de la venta del maíz, ¿sale? Y que si quieren poner maíz transgénico, pues va a perjudicar y va a hacer situaciones no deseadas, ¿sale? Bueno, aquí, Eric, este trabajo también se te pide citar, ¿sale? Se te pide citar. Entonces, si tú quieres hablar del maíz, busca a especialistas que hablen del maíz. Por ejemplo, en este caso, del maíz transgénico. Y ya sea que estén a favor o estén en contra, tú pones una cita. ¿Sale? Igual, acuérdate, apellido, año y página en cita. Argumenta tu postura. O sea, tú estás a favor o en contra. ¿Sale? ¿Tú qué es tu postura con respecto al maíz? Bueno, si hablamos de esto del maíz transgénico, tú dime, si es otro tema, lo puedes hablar. No necesariamente lo tienes que hacer del maíz transgénico, ¿sale, Eric? Yo te lo pongo como ejemplo, ¿sale? Porque es darle un enfoque. Hablar del maíz así solo no, el tema es erróneo, el título es incorrecto, tenemos que darle el enfoque. Entonces, eh, tú pon tu postura y justifícala, ¿sale?
también si quieres citar ahí, puedes citar tanto en justificación como en argumentación, en cualquiera de las dos o en las dos. ¿Sale, Eric? ¿Sí estamos bien? Si me quieres contestar de que sí me vas siguiendo, si tienes alguna duda, por favor, Eric, no te la quedes y dímela. Ok, entonces, continúo, Eric. ¿Sí, vamos bien? Ahora, indaga en Internet tres disciplinas que estudien esto del maíz. A ver, agronomía, se me ocurre agronomía y le explico qué es la agronomía. Otra disciplina puede ser biotecnología, ¿no? Me imagino que la biotecnología, la bioquímica, por ahí, este, son disciplinas que me van a ayudar a entender estos procesos de alteración genética que tiene no solamente el maíz, sino varios productos. Creo que también el jitomate y todo. Incluso me parece que es la disciplina encargada de desarrollar ese tipo de tecnología, ¿sale? Entonces, y por ejemplo, otra puede ser ciencias políticas. A ver, ¿por qué ciencias políticas? Porque no sé si has oído en las noticias que todo, aceptar o no que haya maíz transgénico y productos, verduras, vegetales transgénicos, pasa por la Cámara de Diputados. O sea, los diputados aprueban leyes en donde sí se permite que se cultive maíz transgénico o no se cultive maíz transgénico. Entonces, ahí tienes tus tres disciplinas, si quieres hacer este enfoque. Agronomía, biotecnología o bioquímica y pues administración pública, ciencias políticas. Es que dentro de estas dos áreas, sobre todo ciencias políticas, hay un campo que es políticas públicas, Eric. Y en las políticas públicas es el uso de leyes, de leyes y reglamentos para beneficio de la sociedad. ¿Sale? Esas son políticas públicas. Por ejemplo, un ejemplo de política pública es, por ejemplo, la pensión. No sé si tienes abuelitos, Eric, y arriba de 65 años y están recibiendo la pensión del bienestar. Si tienes abuelitos o tías, Eric, que estén recibiendo esa pensión, por ejemplo, esa pensión es parte de una política pública en donde, bueno, incluso en este sexenio la presidenta señaló que las mujeres arriba de 60 años, este, eh, tienen que recibir esa pensión. Ándale, por ejemplo, sí, los agricultores están tomando carreteras. Ese es un tema también, ¿sale? Ese es un tema. No estoy no conozco mucho, ¿sale? No sé cuáles son las demandas. Puede ser el precio de sus productos, ¿no? Este, tú puedes hacer ventajas y desventajas de la subida de precios de los productos vegetales de los agricultores, se me ocurre, ¿no? O las demandas de los agricultores son legítimas, ¿no? O sea, puedes hacerlo de lo que quieras. A eso me refiero, Eric, que es un enfoque. El tema tiene que tener un enfoque muy claro. Yo siempre recomiendo que sea un tema que les guste y que conozcan un poquito. Si tú has seguido este tema de los bloqueos, pues hacer acuérdate que este es un proyecto de investigación. En esta unidad no vas a escribir ensayo. Sí, Eric, no vas a escribir ensayo. Simplemente vas a plantear un, un ensayo, un proyecto de investigación que puede culminar en un ensayo y tú estás dando los elementos para organizar bien tus ideas. Los artículos que tú leíste hace rato, bueno, que vimos hace rato,
No creas que los 4 investigadores se sentaron y dijeron, vamos a hacer ya el artículo. No, o sea, empiezan con esto, empiezan con un proyecto de investigación. Se sientan en una mesa y empiezan a discutir el tema, qué importancia tiene ese tema, cómo se hace la pregunta, cuál es la pregunta que gira alrededor de este tema, la problemática. Empiezan a acercar un poco el tema hasta que lo tengan bien delineado y los temas que van a abordar. ¿Sale? ¿Qué temas se van a abordar? ¿Cómo se van a abordar? ¿Qué tipo de estudio se hace? Y eso es lo que haces en este trabajo nada más. ¿Sale, Eric? No es un ensayo lo que vamos a hacer, es un proyecto de investigación, como dejar el proyecto para que después tú lo puedas desarrollar, ¿no? Que puedes hacer tu trabajo de la otra unidad, de la otra semana, es un ensayo, lo puedes hacer de este tema, ¿sale? Lo puedes hacer de este tema, pero no hay ensayo, ¿sale, Eric? No hay ensayo, simplemente es un proyecto de investigación en donde tú planeas qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Sí, sí, vamos bien, Eric. Ahora, ya que tienes tus disciplinas, redactas tus objetivos. Los objetivos, ahorita te digo, compré un libro que estaba en la universidad que me gustó. Justo para este tema. Dice, una vez interesado en investigar un problema determinado, el investigador habrá de responder a la pregunta, bueno, ¿por qué voy a realizar esta investigación? Ya lo pusimos, ¿no? Y luego dice, ¿para qué sirven plantear objetivos? Cuando se desarrolla una actividad, suele ser más fácil culminarla exitosamente si tenemos claridad en lo que pretendemos. Eso te da un objetivo, una claridad en lo que pretendes o debemos lograr. De esta manera, si definimos desde el principio qué queremos investigar y para qué realizamos la investigación, así como sus alcances y limitaciones, se contará con un panorama más claro de dónde se llegará a una vez finalizada la investigación. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tú con esa investigación? ¿Qué quieres demostrar o qué quieres plantear? Dice, por ejemplo, aquí, objetivos. Esto en Internet también puede haber muchos. Si tú pones objetivos de investigación, te da varios. Por ejemplo, tú puedes decir conocer las ventajas del maíz transgénico, ¿no? Ese es un objetivo muy claro. Conocer las ventajas que ofrece el maíz transgénico en diferencia o con respecto al maíz tradicional. Tú en tu estudio me vas a explicar eso, describir, conocer, indagar, analizar, ¿no? Son verbos, acuérdate, todos son verbos. Por ejemplo, identificar las ventajas del maíz transgénico con respecto al maíz tradicional, ¿no? Identificar cuáles son eh, los contaminantes que prevalecen más en el río Hondo. Describir los tipos de contaminantes que hay en el río Hondo. Y todo eso es lo que yo voy a señalar. Examinar cuáles son los contaminantes más peligrosos que hay en el río Hondo. Comparar los contaminantes, digámoslo así, naturales, si se puede hablar, y los artificiales, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, comparar qué tipo de contaminante hace más daño, si los de plástico o los líquidos, no sé, ¿no? Pero ese es el verbo, ¿no? Ese es el verbo donde tú me dices eh, hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, analizar es un verbo eh, muy alto, porque cuando tú analizas implica que haces una reflexión muy profunda. No es lo mismo que describir.
Hace rato estaba revisando un trabajo de un compañero tuyo y ponía analizar y describir. No, pues, eso está mal. No puedes poner dos verbos. ¿Sí me explico? No puedes poner dos verbos. Ajá, tienes que poner un solo verbo. Y es muy diferente. Describir es muy fácil. Puedes enumerar, puedes señalar lo que tú estás viendo, pero analizar es más complejo. ¿Sí, Eric? Entonces, hay que tener cuidado. Siempre los objetivos se redactan con verbos en infinitivo. Analizar, conocer, describir, indagar, identificar, examinar, evaluar, comparar. Por eso te digo que hay en los materiales, pero también puedes buscar en internet una lista de verbos y con eso lo vas a hacer muy bien. Y acuérdate, entonces, el objetivo es qué queremos, qué pretendemos lograr. Pues yo nada más quiero describir cuáles son los contaminantes que prevalecen más en el río Hondo. Nada más. O sea, que se enteren cuáles son los contaminantes que hay más en el río Hondo, porque la gente no lo sabe. O yo quiero analizar todos los factores que están metidos en la contaminación. O sea, factores tanto políticos, sociales, por ejemplo, sociológicos, antropológicos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí vamos bien, Eric. Y por último, vamos con la hipótesis. La hipótesis es un supuesto o una afirmación, ¿sale? Que convalida o invalida la investigación, pero en este caso lo vamos a manejar como un supuesto. Yo digo que los contaminantes, bueno, el contaminante que prevalece más en el río Hondo es el plástico, ¿vale? Para mí el contaminante que más hay en el río Hondo o el que más perjudica al río Hondo es el PET, ¿sale? Esa es una hipótesis. Yo tengo que comprobar, ¿sí, Eric? O sea, yo, por eso se lanza como una hipótesis, un supuesto, una afirmación. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Eric, para que esa hipótesis la valide? Ahorita no vas a validar hipótesis. Eso incluso de esta materia no se hace. Eso tal vez lo hagamos en otro módulo que curses, vas a aprender metodología. Entonces, el río Hondo está en Naucalpan. Entonces, yo tendría que trasladarme a Naucalpan y observar el río, caminar por ahí 1 kilómetro a la orilla del río y sacar videos, sacar fotos, ir con un cuaderno contabilizando cuáles son lo que veo más en el río, en la orilla del río y en el río, y y ya con eso sería un elemento que me ayudaría a ver si sí es cierto. Haz de cuenta, yo voy y observo y digo, sí, ya vieron cuántas, por ejemplo, conté bolsas de plástico, más de 100 bolsas de plástico y, y envases de PET, 80, ¿no? Entonces, el factor que más hay de contaminación en el río Lerma, perdón, creo que deriva del río Lerma, ¿sale? El plástico. Si yo quiero hacer un análisis más profundo de los factores de la contaminación de este río, pues tengo que eh, observar, preguntarle a la gente, ir al municipio, ir al estado, a la capital del Estado de México, que es Toluca, tengo que ir a la Secretaría de Ambiente, de Medio Ambiente, y quiero ver qué se está haciendo para evitar la contaminación, qué estudios hay de contaminación del río Hondo, ¿no? Tengo que ir con la gente que vive ahí, les tengo que preguntar, oigan, ¿quién contamina? ¿Quién tira todo esto? ¿No? Este, ¿Hay algún tipo de limpieza que ustedes hagan como comunidad, como barrio? ¿O el gobierno local o el gobierno
del Estado limpian el río. ¿Sí me explicó, Eric? O sea, ya sería un enfoque más complejo para desarrollar este tipo de estudios. Eh, ya que tienes tu hipótesis, ¿no? Conozca las fuentes de investigación, ¿no? Ya sabes cómo hacer una fuente y ya subes el documento. ¿Te parece? Ya con eso damos cerrado esta parte que es un proyecto de investigación, no un ensayo, sino es un proyecto. ¿Alguna duda, Eric, Antonio, que tengas? ¿Un comentario? Eric, ¿ni uno? ¿O uno? ¿O dos? Bueno, de todos modos, si tienes alguna duda, me dices. Yo voy el viernes, hay un ejemplo que está en la plataforma que te explica el tema, el problema y la hipótesis. Lo retomo. Yo retomo ese informe, bueno, es esa como una infografía, eh, y la leo, se las leo para que tengan mayor claridad. ¿Sale? Eric, el viernes nos vemos a las 11. ¿Sale? A las 11 de la mañana nos vemos. ¿Sí podrías estar? Ya que eres el único alumno que se asoma por aquí en la clase. Bueno, entonces aquí te espero a las 11 para seguir aprendiendo de este tema. ¿Sale? Bueno, cuídate mucho, Eric. Cuídate mucho por allá, y por Jiquilpan, y nos seguimos viendo. Hasta luego.